Míralo ahora mismo en el proyecto Front News. Crimea, potentes impactos, las Fuerzas Armadas de Ucrania en acción, la eliminación de los soldados de Putin está en pleno apogeo. Mientras tanto, el genocidio continúa, bombardeos infernales en Kiev y Kharkov, arden jardines de infancia. Además, la eliminación de oficiales rusos, imágenes exclusivas desde el Kremlin. Pánico. Incendiarios candentes y ardientes. Vean las imágenes desde el frente ahora mismo. Saludos, les habla Sergei Malnev y comenzamos de inmediato con el tema principal. Ucrania está preparando activamente la península de Crimea, donde hay ocupación. En las gasolineras ya ha desaparecido incluso el diésel y los exitosos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra los radares militares rusos hacen posible la destrucción adicional tanto de la infraestructura de combustible como de la militar de los ocupantes. A continuación, veamos qué les espera a los ocupantes en la península ocupada en un futuro próximo. Un viaje pesado, muy largo y realmente agotador. Crimea y Sebastopol finalmente regresan, después de esta travesía, a sus puertos de origen. El puerto es Ucrania. Crimea está siendo aislada de la Federación Rusa y el colapso del puente de Crimea es simplemente una cuestión de tiempo, escriben publicaciones occidentales. Ya hay una crisis total de combustible en la península. Algunas zonas quedaron sin electricidad. La defensa antiaérea no es suficiente ni siquiera para los objetivos más importantes, y las que quedan, en la confusión, ya están derribando sus propios aviones. Constatamos que, como base militar, Crimea se está volviendo cada vez más incómoda e inconveniente para Rusia. Y también porque no hay agua. Así, los últimos días han marcado una nueva realidad de vida en la península. Lo clave en esto fue una serie de ataques en la zona de Gvardeyskoye, donde, tras impactos precisos, estalló un gran incendio. La base de Gvardeyskoye está en esa zona. Según los lugareños, la base en llamas de Gvardeyskoye se podía ver desde las afueras de Simferópol. El resplandor se veía a muchos kilómetros de distancia. En Gvardeyskoye, el impacto no fue solo en la terminal petrolera, sino también en el aeródromo militar y también en la guarnición rusa que se encuentra allí. Según la información en la red, se informa que en el territorio de la guarnición también fue alcanzado un almacén de municiones. Además, la terminal petrolera cerca de Feodosia también detuvo parcialmente su funcionamiento, debido a varios ataques. Solo en este mes se destruyeron por completo 11 tanques de combustible, como lo demuestran las imágenes satelitales. La historia sobre la terminal petrolera de Feodosia es muy importante. ¿Por qué? Porque no solo se quemó por sí sola, sino que se quemó junto con el combustible que estaba en esos depósitos. Y eso será muy difícil de restaurar. No está claro qué había allí, si era diésel o gasolina. Pero si era gasolina, lo que es más probable, eso significa que la crisis esta semana en la Crimea ocupada será mucho mayor que la de la semana anterior. Así que estamos a la espera. Además, cada uno de estos impactos se caracteriza porque es prácticamente imposible apagar el incendio. Dicen los expertos que el combustible en llamas se derrama por la base y hace que se incendien los depósitos vecinos. Así, el incendio puede durar días enteros. Los paisajes de Feodosia prácticamente los adornan. Toda la parte oriental de Crimea dicen que las llamas se ven incluso a 30 y en algunos lugares hasta a 50 kilómetros. Se está quemando, dicen todo. La base debe cerrarse. Esa es la recomendación para las autoridades de ocupación de Crimea, que también confirmaron que no habrá gasolina. Tampoco habrá diésel, añaden las autoridades locales. Así, desde principios de la semana, también ha desaparecido el gasóleo en Crimea, informan los activistas locales. Con esta situación, la promesa del jefe de ocupación de Crimea, Sergei Aksionov, de estabilizar la situación con el suministro de combustible es simplemente irrealizable, añadió el propagandista Z, Alexander Sergeyev. Al mismo tiempo, las autoridades intentan desesperadamente ocultar la verdadera situación de lo que está ocurriendo en Crimea.
Así, solo durante el pasado fin de semana, los empleados del Ministerio del Interior levantaron al menos 4 actas administrativas contra residentes de la península. Por publicaciones en redes sociales, las personas en particular expresaban su indignación por la falta de combustible. Es curioso, pero los propios rusos en parte están guiando a las Fuerzas Armadas de Ucrania hacia objetivos en Crimea. Los expertos han analizado que ahora se pueden encontrar simplemente abriendo los mapas en Internet. ¿Recuerdan cuando Yandex Maps empezó a difuminar objetos estratégicos? Decía que ahora se sabe dónde golpear. Pues bien, amigos. Desde Inform Napalm notaron que las fuerzas de operaciones especiales hicieron precisamente eso. El territorio de la base petrolera en Gvardeyskoye estaba difuminado en Yandex, pero eso no evitó los ataques. Misticismo. Gracias a todas las soluciones rusas que ayudan a mejorar la eficacia de los ataques ucranianos. Las imágenes borrosas de instalaciones militares en Yandex Maps son una de ellas. Otra solución que eso ayuda. Las operaciones de las fuerzas de defensa de Crimea contra las instalaciones de defensa aérea rusas en la península se han vuelto habituales. Así, la víspera, la Dirección Principal de Inteligencia logró alcanzar el sistema de radar más moderno de los ocupantes. Se trata del complejo Valdey, desarrollado para detectar drones de pequeño tamaño. El Servicio de Seguridad de Ucrania sigue reduciendo sistemáticamente la capacidad militar, logística y económica del enemigo de hacer algo, tanto en la Crimea ocupada como en otros territorios ocupados e incluso en el propio territorio de Rusia. Pero Crimea sufre más que nadie porque allí destruyeron deliberadamente el sistema de defensa antiaérea, reduciendo su capacidad de defenderse, y ahora trabajamos como si fuera dentro del cuerpo. Por cierto, para que a los ocupantes en Crimea no les parezca tan fácil, que todo aún se arreglará. Junto con las bases de petróleo y el equipo militar, las Fuerzas Armadas de Ucrania tampoco se olvidaron del equipo que suministra electricidad a las bases rusas. En varias regiones de la península, los defensores ucranianos organizaron apagones. En Crimea durante la noche se averiaron varias subestaciones eléctricas y, en particular, la subestación eléctrica principal en Dzhankoy. Dzhankonge, como lo llamábamos allí en Crimea, ahora se están introduciendo calendarios de cortes de energía y aquí se le demuestra a Putin, una vez más en términos muy concretos, que si continúa atacando la infraestructura energética de Ucrania, los ocupantes de Crimea se quedarán sin electricidad ni combustible. Bueno, eso es la guinda del pastel. Durante uno de los últimos ataques, los defensores antiaéreos rusos se pusieron tan nerviosos que empezaron a disparar a todo lo que se movía. Como resultado, un caza ruso menos, valorado en unos $50 millones. Durante un ataque nocturno de drones ucranianos, las fuerzas rusas derribaron su propio avión Su-30SM. Esto ocurrió precisamente en la zona del aeródromo de Gvardeyskaya. Al mismo tiempo, no se vislumbra nada positivo para los ocupantes en lo que respecta a la defensa antiaérea. Los analistas señalan que últimamente han aumentado los ataques incluso en territorio ruso. Para protegerlo, se tomó la decisión de trasladar parcialmente la defensa antiaérea desde Crimea de vuelta a Rusia. Y aquí va otra noticia sumamente importante. Los defensores ucranianos eliminaron a más de 50 oficiales rusos de las unidades de élite Senesh y Kubinka, así como a representantes de la Dirección Principal de Inteligencia rusa y de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Esta es una pérdida gravísima y un golpe para las fuerzas enemigas, ya que lograron eliminar a especialistas de altísimo nivel, cuya formación lleva muchos años. Los detalles en nuestro próximo reportaje. Más de 3.000 kilómetros. Esa es la longitud que hoy tiene la línea del frente entre Ucrania y Rusia. De ellos, casi 1.000 kilómetros corresponden a la zona de combates activos. Cientos de kilómetros donde los defensores ucranianos cada día quiebran la columna vertebral del ejército, que alguna vez fue llamado el segundo más poderoso del mundo. Y cada metro de esta línea es una historia de valentía, pérdidas y voluntad inquebrantable. En este frente no solo arden columnas de equipo y de infantería, sino también la élite militar de Rusia. Durante la invasión a gran escala, los combatientes ucranianos han destruido a decenas de fuerzas especiales de unidades de élite.
Senech y Kubinka, aquellos a quienes en la propia Rusia llaman la élite de la élite. Las pérdidas de estos combatientes son especialmente dolorosas para Rusia. Cada uno de ellos no es un soldado raso, sino un especialista que ha pasado años de entrenamiento. La formación de un oficial así lleva años y requiere recursos significativos. Usted mencionó "Quiero vivir". Hace unos días se publicó un documental sobre la eliminación de un grupo de sabotaje y reconocimiento del Centro de Propósitos Especiales Senech, que operaba en la región de Chernigov. Esta operación se convirtió en una de las más exitosas desde el inicio de la guerra a gran escala. Los exploradores ucranianos del 54º Batallón de Reconocimiento Independiente, junto con guardias fronterizos del 105º Destacamento Príncipe Vladimir el Grande, eliminaron a 6 oficiales enemigos. Fueron capturados los cuerpos de los eliminados, así como armas y equipo. Todos simplemente trabajan, entran en territorio ucraniano con cámaras GoPro encendidas y registran todo su trabajo. Si es que eso se puede llamar trabajo. Asesinato, sabotaje, eso es en realidad terrorismo. Y son los primeros en mostrarlo a los suyos, posiblemente a sus comandantes, a su superior para rendir cuentas. Eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, toda esta historia la publican en internet para asustar a la gente. Hay videos titulados "¿Cómo pasé este verano?". Y en esos videos hay verdaderos montajes. Asesinato de ucranianos, militares ucranianos, civiles ucranianos. En el centro de Senech y Kubinka están las unidades clave de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Federación Rusa, subordinadas directamente al Estado Mayor General. Es precisamente de ahí de donde seleccionan a los mejores de los mejores, a quienes deben cumplir las misiones más difíciles, encubiertas y peligrosas. Son entrenados con métodos occidentales y utilizados en operaciones fuera del país, desde Ucrania hasta África. Pero en Ucrania incluso esa élite demostró ser impotente. Los llamados combatientes invisibles en Moscú se están haciendo visibles en los campos ucranianos. Mentir. Costos. Ven aquí. Estoy aguantando. Lo estoy sosteniendo. Lo estoy sosteniendo. Dejar. Vamos, 3 a 4. Según el proyecto Quiero Vivir, durante la guerra Ucrania eliminó al menos a 58 combatientes de las Fuerzas de Operaciones Especiales rusas del GRU y el FSB. Para el ejército enemigo, esto no es solo una pérdida, es un golpe a su personal básico. Para aquellos que debían realizar reconocimientos, coordinar operaciones y preparar nuevos sabotajes. Y mientras la propaganda rusa sigue hablando de armas de alta precisión y del profesionalismo del ejército, la realidad es completamente diferente. A lo largo de más de 3.000 kilómetros de frente, Ucrania no solo mantiene la defensa, sino que también elimina metódicamente a aquellos que el Kremlin considera intocables. Y por mucho que Rusia continúe con esta agresión, las fuerzas de defensa darán siempre la misma respuesta. El invasor en tierra ucraniana no quedará con vida. Y ahora ha llegado el momento de analizar la situación operativa en el ardiente sector de Pokrovsk del frente. Aquí, como es habitual, la situación está muy caliente. En el sector de Pokrovsk, durante el día, el enemigo intentó avanzar hacia nuestras posiciones en 16 ocasiones, cerca de las localidades de Nikonorivka, Mirnorad, Rodinska, Lisivka, Zverevo y Udakna, Molodetska. Y en dirección a otras localidades continúan 2 enfrentamientos armados. Y aquí hay otro capítulo aterrador de esta guerra escrito por la Rusia de Putin. En la noche del 22 de octubre, las tropas rusas atacaron masivamente a Ucrania con misiles balísticos y de crucero, así como con drones de ataque. Bajo el fuego estuvieron en particular Kiev, Zaporilla, las regiones de Odessa, Poltava y Dnipropetrovsk. 2 habitantes de la capital murieron. Eran una pareja de esposos. En el momento del ataque ruso, el hombre y la mujer estaban en su casa. Su apartamento en el distrito de Dnipro quedó reducido a cenizas. La corresponsal de TSN, Irina Kadrachuk, trabajó en el lugar de la tragedia. Hasta el último hombre. Tenía 69 años y su esposa 67. La pareja murió como resultado de un impacto directo de un terrorista suicida ruso. Dneprovskaya nos contó sobre esto. RGA. Se sabe que dejaron una hija y 2 nietos a quienes les encantaba pasar la noche con sus abuelos. Pero afortunadamente, esa noche no había niños en el apartamento que se quemó hasta los cimientos. Nuestros vecinos nos compartieron el horror que tuvieron que soportar quienes permanecieron en la casa.
Constantemente algo explotaba en lo alto. Ni siquiera sabíamos que había caído en la casa hasta que lo vimos. Pero como digo, fueron literalmente unos segundos. En cuanto fue la explosión, saltamos y corrimos a la cocina. Ya había humo, no se veían las ventanas, todo estaba completamente lleno de humo. El hierro enemigo está tirado justo frente a la entrada de este edificio. Por eso, los residentes que fueron evacuados al amanecer todavía no pueden regresar a sus casas. Porque en el lugar del incidente están trabajando los criminalistas y también lo están inspeccionando los artificieros. Tatiana Kornienko, residente del 5º piso. Su apartamento está justo debajo de aquel donde fue el epicentro del impacto. Y hoy su familia celebra un segundo cumpleaños porque lograron evacuar a tiempo. Estábamos en casa con los niños. Los niños estaban en el pasillo desde la 1 de la madrugada, cuando hubo el ataque balístico. Luego escuchamos explosiones, hubo muchísimas chispas, todos los vidrios se rompieron y en 3 o 4 minutos salimos corriendo hacia abajo. Vimos que el apartamento encima del nuestro, en el 6º piso, estaba en llamas y nosotros justo debajo, en el 5º. ¿Qué hay en el apartamento? Probablemente todo está inundado, no hay ventanas. En el distrito de Dniprovsky se registraron impactos en 7 lugares. No solo resultaron dañados edificios de varios pisos, sino también centros médicos y sociales. En su mayoría, los daños se produjeron en las ventanas. En este edificio de varios pisos, 6 apartamentos resultaron dañados. Al menos 28 personas han solicitado ayuda. Los demás esperan hasta que puedan regresar a casa. Y ahora vamos a analizar la situación operativa en la dirección de Kupiansk en el frente. Aquí el enemigo intentó avanzar hacia nuestras posiciones 3 veces durante el día, en las zonas de Peshanovo, Stepnoye, Novoselovka y Petropavlovka. Las fuerzas de defensa repelieron con éxito un ataque y otros 2 enfrentamientos continúan. Y además, el genocidio al estilo Putin en todo su esplendor. Los ocupantes rusos, con 3 Shaheds, atacaron un edificio en el centro de Kharkov, en cuya planta baja se encontraba un jardín de infancia privado. Por suerte, los educadores lograron llevar a los niños al refugio a tiempo. Ellos no resultaron heridos. La periodista de KTSN, Yulia Boyko, contará y mostrará más detalles. A plena luz del día, los rusos atacaron el centro de la ciudad de Yarkov. 3 drones de ataque impactaron uno tras otro de manera precisa en un jardín de infancia privado, donde en ese momento había hasta medio centenar de niños en edad preescolar. A los niños lograron llevarlos al refugio a tiempo, no resultaron heridos. Sin embargo, hay adultos heridos. Estas son las primeras imágenes tras el impacto. Imágenes impactantes muestran cómo sacan a los niños asustados del jardín de infancia en llamas. Estas imágenes fueron publicadas por los rescatistas y la policía del Servicio Estatal de Emergencias. En el momento del ataque, en la institución había 48 niños en edad preescolar. Cuando bajamos al sótano había humo denso. Tanto los rescatistas como la policía tuvieron que recorrer el lugar, recoger a los niños, llevarlos afuera y evacuarlos. Estado de shock. Ellos lloraron. Todos llevaron a los niños en brazos hasta la ambulancia. Los Shahids rusos atacaron Yarkov alrededor de las 11 de la mañana, según testigos presenciales. Las explosiones se sucedieron una tras otra. Los escombros volaron a decenas de metros. Estábamos en la conferencia, se rompió el cristal y se escuchó la primera explosión. Luego decidí salir a ver qué había pasado con el coche. Salí y enseguida hubo un segundo impacto. Me cayó un poco de vidrio encima, pero no fue nada. Un conserje de 40 años que justo estaba limpiando la calle junto al jardín de infancia recibió una herida mortal. También resultaron heridos sus compañeros de servicios públicos que estaban de turno, así como una mujer que en el momento del impacto estaba sentada en un coche aparcado. Todos los heridos fueron hospitalizados. 2 de ellos se encuentran en estado extremadamente grave. Y según nuestra información, además, una persona solicitó atención médica. Los drones rusos dañaron tiendas, oficinas y locales de empresarios en 2 calles. Varios automóviles se incendiaron, se rompieron los cristales de un vehículo de servicios públicos y se cortó la red de contacto. En el edificio donde funcionaba un jardín de infancia, se derrumbó el techo y varias salas quedaron calcinadas. Las consecuencias son bastante graves. Destrucción del 2º piso, forjado y daños parciales en instalaciones de la primera planta. Hubo 3 focos de incendio. El edificio era una institución educativa infantil,
en una superficie de 500 metros cuadrados según. Datos preliminares, los agentes del orden de Kharkov fueron atacados por drones tipo Heran con motores a reacción. En este momento, los investigadores están recogiendo los restos para averiguar la modificación de los drones y la ruta de su vuelo. También se verificará la actividad del jardín de infancia y si allí se cumplían todas las medidas de seguridad. Ahora vamos a analizar la situación operativa en la dirección de Konstantinovka. Los combates sangrientos continúan. Aquí, los invasores intentaron avanzar hacia las posiciones de nuestras unidades en 8 ocasiones, cerca de Shcherbinovka, Rusinohar, Katerinovka y Sofievka. Las fuerzas de defensa detuvieron con éxito todos los intentos de los invasores. Ucrania recibirá cazas F-16 belgas y está comprando helicópteros de ataque Viper. Ahora mismo les contaremos sobre las novedades en la flota aérea de los defensores del cielo ucraniano. Uno de los canales de Telegram rusos más numerosos y populares. 2 mayores con una audiencia de más de 1 millón de suscriptores. Repostea la noticia sobre la compra por parte de Ucrania de helicópteros de combate y de transporte. Se trata de los Viper y Venom. La empresa fabricante Bell Textron anunció la firma de acuerdos de intención para desarrollar la cooperación con Ucrania. Se firmó un acuerdo para evaluar los enfoques de cooperación industrial en el marco de una posible adquisición de helicópteros AH-1Z y UH-1Y. El Venom es un helicóptero de transporte mientras que el Viper es de ataque y puede portar misiles Hellfire. Ambos pueden emplear cohetes de 70 milímetros, es decir, prácticamente APKWS. El portaaviones puede estar equipado con una minigun. Y recordando los ejercicios estadounidenses, Ucrania puede emplear estos helicópteros para derribar drones tipo Geran. El interés de los medios rusos en la compra de estos helicópteros indica que en el Kremlin entienden que, con la aparición de estas aves en el cielo ucraniano, el sistema de defensa aérea será mucho más eficaz en la lucha contra los Shahed de ataque. Los helicópteros de ataque de la empresa Bell se están adquiriendo para reemplazar a los obsoletos Mi-24 y Mi-8, que ya han agotado su vida útil desde hace tiempo. El 85% de las piezas del Viper y el Venom son iguales, lo que significa un mantenimiento más barato y sencillo. El Viper fue creado durante la Guerra de Vietnam, aún en 1965, y ya en los años 2000 recibió nuevos motores y rotor, aviónica actualizada, un sistema de control de fuego, un aumento integral de la supervivencia, así como una amplia digitalización. En cuanto a capacidades, el Viper prácticamente no tiene nada que envidiarle al mejor helicóptero de ataque del mundo, el Apache. El Apache es más potente, ya que su peso máximo de despegue es de 10,4 toneladas frente a 8,4. Su radio de combate es de 300 km, mientras que el del Viper es de 243 km. Además, el armamento principal del Apache es mayor, hasta 16 misiles AGM-114 Hellfire frente a 8 en el Viper. Pero la carga de combate habitual en el Apache es bastante similar. El Viper lleva 8 misiles Hellfire y 2 bloques de cohetes no guiados Hydra de 70 milímetros. En cuanto a los cañones automáticos, cañones de 30 milímetros frente a 20 milímetros. Ya se ha firmado un acuerdo para evaluar los enfoques de cooperación industrial en el marco de la adquisición de los helicópteros Viper y Venom. Nos enorgullece anunciar este acuerdo y la posibilidad de suministrar estos increíbles helicópteros a Ucrania. Esta iniciativa se ha estado desarrollando durante algún tiempo y esperamos con ansias su finalización. Además de la adquisición de helicópteros de transporte y de ataque, en un futuro próximo, Ucrania recibirá otro lote de cazas F-16. El ministro de Defensa de Bélgica declaró que ya a principios de 2026 las nuevas aves estarán en servicio en Ucrania inmediatamente después de que Bélgica reciba los nuevos F-35. Seguimos recibiendo los suministros según el cronograma. Los primeros 3 F-35 y no 4 ya han llegado. Ahora deben volverse operativos. Esto tomará, creo, 1 año o año y medio. Cuando alcancemos la capacidad operativa, podremos transferir nuestros F-16 a Ucrania. Esta es una fase muy importante. Siempre se lo explico a los ucranianos. En cuanto podamos, los transferiremos.
Pero no olviden que nuestro país tiene capacidades de defensa aérea DCA y desempeña un papel importante en la política de disuasión nuclear de la OTAN. Esto es la piedra angular de nuestra doctrina. Este año, Ucrania recibió de Bélgica 2 F-16 para repuestos. Y según el acuerdo de seguridad entre Ucrania y Bélgica, estos últimos deben entregar hasta 2028 30 cazas F-16. A junio de 2025, Ucrania ya ha recibido de sus aliados más de 40 F-16. Y ahora nos trasladamos a la dirección sur de Slobodshanshchina en el frente. El mundo ruso aquí también sigue destruyendo, matando y mutilando. En la dirección sur de Slobodshanshchina se produjeron 5 enfrentamientos armados. El enemigo atacó las zonas de los asentamientos de Volchansk, Kamenka, así como en dirección a Balagovka. 3 enfrentamientos armados continúan hasta ahora. Ucrania es líder en la producción mundial de armas. Ante todo, esto se refiere a los drones, tanto aéreos como acuáticos. ¿Qué hay de nuevo y eficaz que sale de las líneas de producción de las empresas de defensa ucranianas y cómo esto cambia el curso de la guerra a favor de Ucrania? Ahora lo mostraremos. El complejo militar industrial ucraniano está ganando impulso. Ucrania se está convirtiendo en líder mundial en la producción de armas. Europa debe ayudar a Ucrania a convertirse en un puercoespín de acero, al que ningún agresor pueda derrotar. El Servicio de Seguridad de Ucrania ha mostrado nuevos drones marítimos Sea Baby que ya han sido probados en combate. Los modelos actualizados pueden recorrer más de 1.500 kilómetros y transportar hasta 2 toneladas de carga. Se han presentado 2 versiones, una con una instalación de ametralladora y un sistema de autoseguimiento y reconocimiento de objetivos. La segunda es una plataforma marítima Grad con un lanzacohetes múltiple de 10 disparos. Nuestros drones han cambiado el equilibrio de fuerzas en el Mar Negro y han demostrado su eficacia. La nueva generación de Sea Baby es aún más eficaz. Por eso, el trabajo para limpiar el Mar Negro de la flota rusa continuará en el futuro. Además, los drones actualizados cuentan con motores reforzados y un sistema de navegación moderno. Anteriormente, en junio de 2025, los nuevos modelos de drones marítimos se utilizaron durante el ataque al puente de Crimea. Entramos por tierra, entramos por la superficie del agua y en 2025 entramos por debajo del agua. Hubo 2 ataques, cada uno con una potencia de 1,1 toneladas en equivalente de TNT. Como resultado, sufrieron graves daños. Sus soportes clave, los llamados toros. De hecho, hoy el puente funciona en un modo de no más de 5 toneladas, circulan camiones. El enemigo no realiza ninguna logística militar allí. Los aliados de Ucrania no se apresuran en la cuestión del suministro de misiles de largo alcance, con los que las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían destruir objetivos militares legítimos de los ocupantes. En la retaguardia profunda rusa, la historia en The Wall Street Journal sobre que supuestamente Estados Unidos aprobó el uso de misiles ucranianos de largo alcance para atacar en el interior de Rusia. Noticias falsas. Estados Unidos no tiene relación con esos misiles. Kiev, por su parte, se ha centrado en la producción de una amplia gama de misiles y drones propios de largo alcance, que realizan huelgas periódicamente en el territorio de la Federación de Rusia. El incendio es grande, con llamas que se ven a lo lejos y humo que cubre el ambiente. Es una pesadilla total, una situación que causa miedo y ansiedad. Se da la vuelta lentamente, mirando a su alrededor en busca de una salida segura. Me encanta esto. Bueno, ¿de qué tipo me podrías decir, por favor? En la actualidad, Ucrania produce cada mes decenas de misiles de largo alcance, como el Long Neptune y el Fomin, así como miles de misiles de largo alcance. Y drones a reacción. Para de alguna manera llevar esta guerra a una situación de estancamiento, es necesario aprender no solo a repeler los ataques del enemigo en el frente, sino también a suprimir su logística y su aviación. Por eso fueron necesarios, y ya ni siquiera hablo de la necesidad de atacar las empresas del complejo militar industrial y el sistema energético de Rusia. Los fabricantes de armas tampoco se olvidan de la diosa ucraniana de la guerra, Bogdana. Este año, Ucrania se convirtió en líder mundial en la producción de sistemas de artillería autopropulsada. La artillería sigue siendo la reina, y Ucrania ha dominado la producción de obuses. A pesar del papel de los drones FPV en la línea del frente, la artillería tiene varias ventajas sobre los vehículos no tripulados.
En primer lugar, el alcance de impacto. En el caso de la Bogdana, este indicador es de 45 kilómetros. Los proyectiles son baratos y no son vulnerables a las interferencias de radio. Además, son sumamente eficaces en la lucha contra la infantería enemiga. La ojiva, es decir, se trata de capacidades de impacto completamente diferentes, tanto contra el personal como respectivamente contra el equipo y los principales puntos de despliegue permanente o temporal del enemigo. Si el FPV-Drone actúa contra un objetivo solitario, es decir, contra un militar concreto del ejército de ocupación, entonces, en consecuencia, las capacidades de la artillería autopropulsada Bogdana permiten atacar áreas extensas. Es decir, esto es lo que frena los llamados asaltos locales de los ocupantes rusos. Una guerra prolongada y la defensa. En ella se requieren soluciones rápidas y eficaces por parte de los ingenieros militares ucranianos. Mientras los ocupantes rusos siguen soñando con la desmilitarización, Ucrania poco a poco se está convirtiendo en una de las mayores forjas de armas del mundo. Por hoy es todo, pero muy pronto en el programa Front News habrá nuevos materiales únicos de nuestros periodistas desde los puntos más calientes de la guerra, obtenidos para que ustedes conozcan la verdad. Con ustedes estuvo Sergei Malnev. Cuídense a ustedes mismos y a sus seres queridos.